Por eso vamos a conversar dentro de un momento con el decano del Colegio Médico de Lambayeque, el señor Manuel Soria, que nos va a explicar cuál es la situación de la región. Hemos escuchado al Colegio Médico del Perú en conferencia de prensa explicar justamente que se van a tomar medidas distintas con respecto a cada zona de nuestro país. ¿Ya estamos con el señor Soria? ¿Sí? Vamos a presentarlo para ir a la pausa y luego conversamos con él ampliamente. Doctor Soria, ¿cómo está? Muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde. Para poder conversar sobre la situación en Lambayeque. Muchas gracias. Bueno, así para empezar, Lambayeque tuvo una situación bastante crítica durante la primera etapa de la pandemia y por lo que estamos escuchando, de acuerdo a lo que nos ha dicho nuestro corresponsal, no parecieran haber mejorado las condiciones en proporción importante para atender lo que podría ser una segunda ola. Nuestro colegio médico se está pronunciando en evaluar la posibilidad de una cuarentena focalizada, básicamente basado en que existe ya el 10% de casos que se están demostrando que están llegando como casos nuevos, a pesar de que mire que no existen pruebas moleculares y las pruebas rápidas prácticamente se han agotado. Las camas UCI están prácticamente copadas al 100%. Tenemos solamente 22, 23 camas UCI en el nuevo Hospital Temporal de la Victoria del Ministerio de Salud, pero no pueden ponerse a funcionar porque no existen médicos especialistas para estos hospitales. Y por eso es que apoyamos la propuesta que se ha hecho ya hace más de 6 meses con el gerente regional de salud, de que tanto el Parlamento como el Ejecutivo puedan dictar una norma complementaria para poder posibilitar que los médicos trabajen en 2 o 3 instituciones. Vamos a pedirle hasta ahí una pausa porque además queremos que nos explique lo de la cuarentena focalizada, cómo sería, cuántos días, en qué zonas, que es sumamente importante esa recomendación. Vamos a una pausa, regresamos con el doctor Manuel Soria, decano del Colegio Médico de Lambayeque. Son las 1:19 de la tarde y conversamos con el doctor Manuel Soria, decano del Colegio Médico de Lambayeque. Él ha dicho con claridad que en Lambayeque están preocupados porque tienen una cantidad de camas UCI, sí, hay disponibles, pero no tienen personal para atenderlas y que han hecho un pedido al Congreso de la República y al Gobierno para que se permita que un mismo doctor, un mismo representante de la medicina pueda trabajar en más de una sala de emergencias al mismo tiempo. Explíquenos, señor Soria, porque nos dijo también que querían una cuarentena focalizada. ¿Qué es lo que necesitan en Lambayeque en este momento para no entrar en un rebrote como el que o en un brote como el que tuvieron la primera vez, que fue bastante traumático? Esto parte básicamente de un análisis que hemos hecho los 27 decanos en la última reunión de los días viernes, sábado a nivel nacional en el Colegio Médico del Perú, donde todos hemos expuesto la problemática regional y hemos analizado la problemática nacional. La sala situacional hoy día nos dice que estamos llegando casi al 1.000.000 de casos. En Perú estamos en 986.130 y con 36.754 fallecidos a nivel nacional. A nivel de Lambayeque tenemos ya 32.318 casos y 2.935 fallecidos. Lo que no queremos es que se pueda volver a presentar la hecatombe sanitaria y la catástrofe que tuvimos en los meses de marzo, abril. Y eso significa tener las condiciones mínimas para poder evitar ese rebrote o una posible segunda ola. Y esto pasa por tener la contingencia sanitaria en las mejores condiciones. ¿Qué nos falta? Nos falta camas UCI. Casi el 100% de las que tenemos disponibles están ocupadas, de las 34 camas. Tenemos 25 camas que son monitores y camas instaladas en el Hospital Temporal de la Victoria, que fue inaugurada hace 3 meses por el presidente de la República, y 22 no pueden funcionar porque no tenemos médicos de la especialidad. Los médicos intensivistas que tenemos están trabajando o bien en MINSA o en Salud. Lo que necesitamos que hagan doble turno y se puedan diversificar en los 2 hospitales, en los 2, tanto MINSA o Salud. Porque hay una norma que prohíbe que si trabajas en uno, trabajes en otro, ¿no? Claro, hay una norma que dice que está prohibida la doble percepción de la entidad del Estado. Exactamente. Entonces, ya hay antecedentes en entidades en épocas anteriores y lo que estamos pidiendo es una norma sanitaria por esta crisis que se permita el doble trabajo en horarios diferenciados. Debidamente, esto es posible mover porque tenemos un gran grupo de médicos jóvenes que, a pesar de que muchos de ellos se han infectado, se han reintegrado a la primera línea de acción y eso es posible. Con eso podríamos movilizar 22 camas de UCI 9 que están disponibles. De igual manera con las enfermeras, tenemos poquísimas especialistas. Ese es el problema del país, en todo el país. Entonces yo creo que hay una alternativa ante esta
esta contingencia sanitaria una norma transitoria que pueda permitir esta doble percepción salarial y estaríamos dando un pequeño respiro a la región Lambayeque y a todo el país. Ahora, doctor Soria, hay un tema que se ha venido discutiendo mucho a nivel de los médicos y sin embargo no escuchamos tanto a nivel de las autoridades, y es que se tendría que reforzar el primer nivel de atención, porque uno de los problemas que se ha detectado es que la mayoría de personas llegan ya en estado crítico a los hospitales y, por supuesto, al no encontrar la cantidad suficiente de camas UCI, ocurre lo que ocurre, ¿no es cierto? Ya una persona está en un estado crítico y encima no hay dónde ponerla. ¿Hay alguna iniciativa en Lambayeque para reforzar los primeros niveles de atención, para monitorear a las personas que empiezan con la enfermedad? Es justamente por eso, la historia nos enseña de que no hay que cometer los mismos errores. Lamentablemente, con la presencia del ex ministro, el doctor Zamora, se abandonó y se descuidó el primer nivel de atención en todo el país. Y prácticamente se replegó. Y esto fue uno de los peores errores que pudieron suceder y eso no podemos volver a Pero que tampoco se corrigió después, ¿no es cierto? Exactamente. En Lambayeque ya la iniciativa está planteada hace 3 meses. El gerente regional de salud lo sabe, el gobernador también, el comando COVID, todos los colegios profesionales hemos estado trabajando por eso. Hay un acuerdo ya a nivel general de la región de potenciar el primer nivel de atención y pasa por 3 cosas. Uno, fortalecer recursos humanos en 20 establecimientos trabajando las 24 horas del día, pero que tengan que tener recursos, que son básicamente un oxímetro de pulso para poder controlar la oximetría de los pacientes y evitar pues la muerte dulce en los casos de disminución de la saturación. 2, que tengamos oxígeno, capacidad de oxígeno en estos establecimientos para dar el primer nivel de atención y medicamentos necesarios disponibles. Esto pasa por tener los equipos de protección personal para todo nuestro escudo sanitario, médicos, trabajadores, policías y todo de buena calidad y en tiempo oportuno. Esto ya se lo hemos planteado a la doctora Pilar Macetti el día sábado en la reunión que hemos tenido con el Colegio Médico en el despacho de la ministra. Entonces, esto sí se está empezando a implementar y hay la buena disposición, pero esto pasa por recursos y es por eso que necesitamos a nivel central solicitar que los recursos sean destinados debidamente y que se suspenda este despido que estuvo empezando a iniciar, que se estuvo empezando a regularizar en MINSA y de Salud. O sea, los médicos de comando COVID que fueron, como empezaron a bajar los casos, se les ha ido despidiendo. Nosotros pensamos que al contrario hay que reforzar los recursos humanos y todos los centros de salud tienen que estar con el personal adecuado. Primera condición. Y a ver, doctor Soria, corríjanos si nos equivocamos. Mucho más fácil es implementar un primer nivel de atención con personal capacitado, pero que no tiene que ser intensivista, por supuesto muy bien protegidos, con una dotación para oxigenoterapia y un pulsioxímetro, que estar implementando camas UCI. O sea, lo que tendríamos que hacer es evitar en ese punto que es más barato, ¿no es cierto? Exactamente, ese fue el gran problema. Paciente, ¿no? De la primera etapa, ese fue el gran error. Así es. Hospitalitis y pensaban que todo era cuidados intensivos. A cuidados intensivos llegan los pacientes ya graves. Entonces nosotros pensamos que el paciente, por eso la estrategia de focalización sanitaria y de enfoque comunitario era atender a los pacientes a nivel primario con los médicos de la posta y con la comunidad. Y así lo estamos haciendo en Lambayeque, por eso que la gran tasa de mortalidad que llegó a 15%, en los momentos más críticos le llegamos a bajar casi a 9%, que aún sigue siendo alta, y creemos lo que usted dice, Patricia. Es mucho más económico y es realmente la fortaleza de un país resolver sus problemas cerca a la comunidad. Y esa es la tarea en la cual estamos los colegios profesionales, el gobierno regional, la gerencia y el comando COVID. Necesitamos el apoyo del alto nivel, tanto de la ministra de Salud como del presidente, para poder dar mejores recursos que nos permitan fortalecer el primer nivel de atención en todo el país. De acuerdo. Entonces, básicamente ustedes tienen el plan diseñado, la estrategia clara, lo que necesitan son los recursos y la luz verde para aplicarla. Exactamente, eso es lo único que falta y ya lo estamos haciendo progresivamente. Además, doctor Soria, vuélvame a corregir si me equivoco. Una cama UCI, nosotros nos podemos llenar de camas UCI, pero cuando pase la pandemia, obviamente volveremos a necesitar una cantidad, por supuesto que está muy bien, hemos implementado mucho más camas de las que teníamos antes, pero digamos no siempre vamos a tener tantos pacientes graves. Pero una posta que se refuerza de primer nivel de atención queda para siempre, ¿no? Es correcto, esa es la mejor inversión para el país. Así es. Porque eso justamente el concepto es atender el problema en el primer nivel de atención y con el nivel primario y poder hacer la atención preventiva, lo que no se estaba haciendo. Ese es el gran reto, por eso que el Colegio Médico está trabajando en la primera Convención Médica Nacional para poder plantear el nuevo sistema de salud que el país requiere. Y en eso estamos trabajando todos los médicos en el Perú. En segundo lugar, Patricia, nosotros queríamos enfocarte, hay algunos criterios que nosotros nos preocupan. ¿Por qué esta cuarentena focalizada y corte de acuerdo a algunos indicadores de salud? Están subiendo las camas,
las camas UCI, los casos, las camas UCI están sobresaturadas, y lo preocupante, se está descuidando los aforos y los niveles de control, cuando al contrario debiéramos tener reducción de los aforos. Acá los aforos se han descuidado. Hay restaurantes que están con ya aforo 80%, algunos al 100%, y la fase 4 indica que se están abriendo peligrosamente, y esa es nuestra preocupación en Lambayeque. Ya vemos casinos abiertos, estamos viendo discotecas abiertas, tabernas abiertas, gimnasios que se están abriendo, lugares cerrados donde hay mayor concentración de gente y mayor riesgo de enfermedad. Por eso que estamos planteando regresar de la fase 4 a la fase 3 hasta el día 6 de enero, y que nos permita esta cuarentena focalizada, que tiene que ser básicamente un toque de queda de 8 de la noche a 6 de la mañana, los días sábado, domingo y los días feriados, que son los días de mayor concentración, para poder invocar a la población, que el problema de la pandemia no ha terminado. Básicamente esta fase 4 estaba diseñada cuando se tenía claro que la vacuna llegaba. Bueno, la vacuna va a demorar, entonces la estrategia cambia, y es por eso que le pedimos al presidente y a la ministra que cambien sus estrategias en función de la real condición. No habrá vacuna probablemente hasta el segundo trimestre del año 2021, y eso nos pone en riesgo a la población y al escudo sanitario. Ya hemos perdido 250 médicos en el país y 8 médicos fallecidos en Lambayeque y más de 500 trabajadores sanitarios. Entonces creemos que hay que proteger a nuestra población y también a nuestros valerosos médicos del primer nivel de atención. Nos sumamos a su claridad, señor Soria, doctor Soria. Esperemos que se actúe como debe ser. Se tiene que actuar además de acuerdo con el país que somos, ¿no? No somos un país pues con un despliegue de hospitales llenos de camas UCI, así no somos. Somos un país que con una organización comunitaria muy fuerte que puede ayudar a contener el virus en el primer nivel de atención. Y vamos, basta ver los mercados, doctor Soria, para decir, correcto, así no vamos a ir a ninguna, no llegamos a ninguna parte. Así es, ¿no? Exactamente. Sí, así es, Patricia. No, a usted, doctor Soria, y ojalá que las cosas, que los escuchen. Creo que es momento de escuchar a los especialistas, porque no una vez se falla. La segunda vez ya no es una falla, la segunda vez ya es una irresponsabilidad. Negligencia, ¿no? Total, negligencia. Entendemos que la primera vez las cosas no habían salido como querían, el virus era raro, en fin. Pero ya 2 veces el mismo error no lo deberíamos permitir, doctor Soria. Muchísimas gracias. Perfecto. Gracias a ustedes por la preocupación. Gracias, Patricia. Un abrazo a todos a Radio Programa. Muchas gracias. Todos en nuestro país. 1:29 de la tarde.